Muy buenas, bienvenidos una vez más a Diales Perdidos. Muy buena gente, ¿cómo están? Ya pasó mucho tiempo. Bueno, les cuento que me fui a Argentina después de 5 años y estuve con familia, amigos, unas largas vacaciones pero merecidas. Pero bueno, basta de excusas, volvemos al ruedo. Hoy les traigo una historia impactante, una historia que trae consigo un mal primigenio, un mal ancestral. Así que como siempre, ubícate en tu lugar favorito con las luces apagadas. Coge algo para beber o para comer. Dale, apúrate, porque este dial ya empezó. Rubén se recostó en su pequeño e incómodo asiento. Su esposa Noemí dormía a su lado y la pequeña Vera acurrucada en su regazo. El avión surcaba el cielo nocturno desde hacía una hora, dejando atrás la tierra firme de España hasta el país natal de esta pareja, Argentina. La cabina estaba sumida en una penumbra cálida, apenas rota por el resplandor de las pantallas, algún que otro ronquido y la tenue luz de los pasillos. Todo parecía normal. Rubén no lograba conciliar el sueño. El pequeño tamaño del asiento y su 1,91 m de altura no eran compatibles. Luego de unos instantes, sintió un escalofrío recorriendo su espalda. Se giró hacia la ventanilla, la abrió y vio lo que en principio creyó que era una ilusión. Las nubes se arremolinaban de una forma antinatural, como si algo gigantesco y oculto se moviera entre ellas. Parpadeó varias veces y sintió su corazón acelerar. Una sombra se deslizó en el interior de la masa nubosa, una entidad de dimensiones imposibles que se ocultaba del resplandor lunar. Tragó saliva e intentó calmarse. Es solo mi imaginación, pensó. Pero entonces, los motores del avión vibraron con un sonido distorsionado, como si algo estuviera interfiriendo con ellos. Miró a su alrededor. Nadie parecía haberlo notado. Susurró el nombre de Noemí, pero ella, somnolienta, apenas murmuró algo ininteligible y volvió a dormirse. Rubén volvió la vista a la ventana. Ahora podía ver claramente que la sombra se movía con intención, acechando el avión, deslizándose como un depredador que espera el momento justo para atacar. Esta vez, la sombra había tomado una forma humana. Rubén vio cómo levantando su brazo derecho lo señaló. ¡Tú! Resonó dentro de su cabeza. Su piel se erizó al darse cuenta que no era un sueño ni una alucinación. Algo estaba allí fuera, algo que no debía existir. Sin importar en quedar como un demente, intentó advertir a la azafata. La mujer frunció el ceño. Un segundo después sonrió amablemente y le aseguró que todo estaba en orden. El cansancio suele jugar malas pasadas, señor, dijo con tono comprensivo antes de alejarse. Aunque la azafata restó importancia a lo dicho, sus palabras llegaron a oídos de los pasajeros más cercanos, provocando incomodidad y malestar por el comportamiento de Rubén. Noemí refunfuñó cuando él la sacudió con insistencia. Rubén, por favor, cálmate. Estás paranoico. No hay nada allí fuera. La gente te está mirando mal, está pensando que estás loco. El padre de Vera sabía que algo no iba bien. Sus manos temblaban. La temperatura del avión había descendido y los murmullos de los pasajeros comenzaban a llenarse de inquietud. En ese preciso momento, el capitán del avión se comunicó e indicó a todos de abrocharse los cinturones, ya que estaban por entrar en un banco de nubes que provocaría una pequeña turbulencia. Queridos pasajeros, estamos por atravesar un banco de nubes altas, poco convencional, que provocará una leve turbulencia. Por favor, a partir de este momento deben permanecer en sus asientos, con los cinturones abrochados, dijo el capitán con voz relajada y serena. El resplandor de la luna desapareció repentinamente, como si una cortina de sombra se hubiese extendido sobre el fuselaje.
Y entonces el avión se sacudió, no como el capitán había informado segundos antes, sino violentamente. Los pasajeros gritaron cuando las luces titilaban y la aeronave perdió altitud por un instante. Un sonido indescriptible, similar a un lamento gutural, resonó en el exterior. Rubén volteó hacia la ventana y vio el horror en su forma más pura. Esta vez la sombra tomó la forma de un dragón con ojos rojos que brillaban entre las nubes, un iris carente de vida, pero infinito en maldad. Ahora todos podían verlo. Los pasajeros se aferraban a sus asientos, algunos rezaban, otros lloraban, más de uno se desmayó. Noemí temblaba sosteniendo a Vera con todas sus fuerzas. Dios, Dios, tenías razón. La criatura se deslizó sobre el fuselaje, con su masa sin forma envolviendo el avión. Los motores rugieron con desesperación, forzados más allá de su límite. El capitán anunció una emergencia, pero su voz se perdió entre interferencias y gritos de pánico. Rubén sintió la presión en sus oídos aumentar. El ente había esperado este momento, oculto en las nubes, oculto en su hogar, aguardando su oportunidad para alimentarse. La luz del sol estaba lejos. La luna estaba opacada detrás de las nubes. No había refugio. Los gritos se fundieron con el rugido del viento. Rubén sujetó a Noemí y a la pequeña Vera con todas sus fuerzas. La criatura giraba en espiral alrededor del avión. Los paneles del techo crujieron. Las mascarillas de oxígeno cayeron. Todo apuntaba a que nada saldría bien, pero de pronto la nave salió de ese largo y cargado banco de nubes a un cielo despejado, bañado por la luz de la luna, aunque ésta no se viese. Esa negrura diabólica se quedó dentro de las nubes, oculto. El capitán logró controlar el avión. En la aeronave reinaba el caos y el pánico. Los pasajeros a los gritos exigían explicaciones a la tripulación. Entre todo ese escándalo de cuerpos yendo y viniendo con exacerbado nerviosismo, Rubén se atrevió, a pesar de su temor, a ver una vez más por la ventanilla. No vio más que la nada misma. Solo podía diferenciar el océano Atlántico por el brillo lunar en el agua. Su campo de visión estaba limitado debido al pequeño tamaño de las ventanillas. Unos instantes después, de tanto observar con atención, notó a lo lejos una gran nube muy por debajo de la línea del avión. Nuevamente vio la sombra con forma humana, con su brillo ocular rojo. Como en el primer escalofrío lo sintió, y una vez más en su cabeza lo oyó. Solo necesito uno. Sacrifica uno. El resto vivirá. La voz que resonaba en la cabeza de Rubén era gruesa, imponente, antigua, ancestral. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Me estoy volviendo loco. Te he elegido porque de todos los humanos que están dentro, tú eres el que más tiene por perder. No dejarás morir a tu pequeña humana, ¿no? Cuando hagas el sacrificio, debes decir esto. Condenado por los dioses, ten esta sangre como ofrenda. Arde. Condenado por los dioses, ten esta sangre como ofrenda. Arde. Con sus ojos llenos de lágrimas, se puso de pie. Tomó en sus brazos a Vera y desconsoladamente comenzó a llorar abrazado a su hija. Luego de unos minutos, devolvió la pequeña a su madre. Besó a Noemí y dijo: ahora vuelvo. Rubén paseaba por los estrechos y congestionados pasillos del avión, con un pensamiento macabro y oscuro. Un viejo debe morir. Ya vivió su vida y salvará a Vera. Pero rápidamente recobró la cordura. ¿Quién soy yo para tomar una vida?
No soy capaz de hacerlo, se increpó a sí mismo. Entonces morirán todos por tu cobardía. No eres digno de ser padre, respondió el mal al leer los pensamientos de Rubén. Condenado por los dioses, ten esta sangre como ofrenda. Arde. De pronto, el capitán nuevamente reapareció por los altavoces. Para ese entonces la gran mayoría de los pasajeros se encontraban en sus sitios, aunque había muchos que caminaban alteradamente. Les pido por favor que las personas que están de pie se ubiquen en sus asientos, ya que volveremos a entrar en otro banco de nubes altas, dijo el capitán con un temblor en su voz. El pánico una vez más comenzó al recordar lo que había ocurrido la última vez que habían entrado en nubes. Como pudo, empujando pasajeros a un lado, Rubén interceptó a un azafate y le dijo que debían esquivar la nube, que dieran aviso al capitán. ¿No se dan cuenta que esa cosa vive entre las nubes?, dijo con los ojos desorbitados. La joven asustada cumplió con el recado y rápidamente se pudo sentir cómo el avión comenzó a descender por debajo de la masa nubosa, esquivándola. Rubén sintió un alivio momentáneo. Sin embargo, la voz en su cabeza no desapareció. No pueden escapar de mí, susurró la entidad, su eco resonando en su mente. Me has negado la ofrenda, pero yo siempre cobro mis deudas. En ese momento se oyó una estática ensordecedora por los altavoces, a lo que se acopló una voz que pudo oír la tripulación y los pasajeros. Ya no estaba en la mente de Rubén. Había tomado control del audio del avión. Cuán egoístas pueden ser conmigo. No saben que soy la bestia que los acecha. Soy el guerrero que los ataca. Soy el dragón que los hará cenizas. Soy el Dios arde. Pero hoy, para ustedes, también soy piedad. Y si todos quieren sobrevivir, solo les exijo un sacrificio a vuestra elección. De lo contrario, su pájaro de lata caerá. Tienen poco para elegir. Condenado por los dioses, ten esta sangre como ofrenda. Arde. La estática repentinamente se cortó junto con la voz, y una vez más el avión se sumergió en el reino del caos. Solo había una persona sentada en su incómodo asiento, Rubén, sumergido en sus pensamientos, digiriendo lo ocurrido. Fue increpado por Noemí, que le hablaba entre llantos desesperados. Las palabras que salían de la mujer no llegaban a oídos de su marido, que como un matemático mirando una muy difícil ecuación, mantenía su concentración. Por otro lado, un pequeño grupo de hombres y mujeres que parecían estar muy decididos, tomaron el control de la situación proponiendo ideas de quiénes debían ser los que deberían morir. Pero ¿quién sería el asesino? ¿Quién mancharía sus manos con sangre? Aquel que cometiera el crimen, ¿sería un héroe o un criminal? De pronto, algo sacó del estado meditabundo a Rubén. No fue su mujer ni su hija, fue una luz intensa. Lo cegaba. Ojeó a su alrededor para saber si el resto de las personas veía lo mismo, pero no. Al parecer solamente él la veía. Una luz blanca, pura, que lo bañaba con sensaciones de paz, tranquilidad y confianza. La intensidad en la luz incrementaba más y más. Su brillo incrementaba más y más hasta explotar. Y de esa explosión, Rubén sintió por su cuerpo recorrer un calor acogedor y a su vez se sintió sumamente enérgico y brincó de su asiento. ¡Ya sé! No puede hacernos daño. Rubén tomó a su mujer de los hombros emocionado
y con mucha desesperación le relató su conclusión. Amor, no puede hacernos daño. Ese ser no vive entre las nubes, está preso en las nubes. Por eso no nos puede atacar cuando lo disponga. Siempre lo supimos, la frase lo dice, condenado por los dioses, está preso y débil. Digo que está débil porque cuando se comunicó conmigo telepáticamente su voz sonaba imponente, terrorífica. Pero cuando tomó el control del audio del avión, su voz era distinta, igual de terrorífica, sí, pero se notaba cansado, no tan impresionante. Era como oír a un enfermo. Supongo que no es lo mismo comunicarse a una sola persona que tomar el control de todo un avión, dijo con una risilla nerviosa. Además, cuando estuvimos dentro de las nubes, no pudo destruir el avión, y hasta sospecho que los dioses, no sé qué dioses, le quitaron su cuerpo físico y solo vive como una sombra. Definitivamente esa luz blanca y pura le brindó mucho conocimiento a Rubén, y tenía una chance de salvación, pero ahora tenía un problema: convencer a todos de que esa sombra no podía dañarlos. Corrió atropellando a las personas que se encontraban en su camino y cogió el teléfono que hacía de comunicador en el avión. «¡Pasajeros!», gritó. Rubén explicó detalladamente todo lo ocurrido y suplicó que no cometieran ninguna aberración e imploró a sus compañeros de viaje mantener la calma. «Sé muy bien que nadie quiere morir. Tenemos mucho por delante en nuestras vidas, pero les juro que yo tengo un gran motivo para seguir viviendo», y señaló a la única bebé del avión. Señaló a Vera. «No quiero ver morir a mi hija». En ese instante de emoción, muchas de las personas se tranquilizaron y dejaron de hacer bullicio, pero había otros que insistían en cumplir el mandato de Arde. Rubén sentenció: «Si mis palabras son equívocas, yo mismo me sacrificaré». Y el silencio reinó. Todos se ubicaron en sus asientos, se abrocharon los cinturones, se cogieron de las manos los unos a los otros, siendo familiares o desconocidos, eso ya no importaba. Solo había un solo pensamiento que sobrevolaba el ambiente de la nave: sobrevivir. Y una vez más, irrumpió el capitán de la nave, dejando un mensaje, ese sabido y maldito mensaje: «Queridos pasajeros, entraremos en un gran banco de nubes imposible de esquivar. Ojalá el pasajero Rubén tenga razón. Que Dios nos ampare». Rubén se puso de pie en el pasillo y gritó a todo pulmón: «Tranquilos, hoy nadie de ustedes morirá. Hoy me aseguraré que nadie muera». Y volvió su vista a Vera. Y bien el avión ingresó dentro de las nubes, una sombra con forma de serpiente se enroscó en la nave, y la violenta turbulencia empezó. En el interior de la nave reinaba el pánico, la desesperación y el nerviosismo. El capitán, por su parte, aferrado al volante, intentaba controlar el vehículo. Arde, queriendo infundir aún más el miedo, y en un acto de recibir su ofrenda rugió como una descomunal bestia. Ese acto hizo que la teoría de Rubén cogiera aún más fuerza, porque cuando la bestia rugió, la aeronave no sufrió ninguna turbulencia. O hace una cosa o hace la otra, no tiene fuerzas para ambas. Pero los minutos pasaban y el gran pavor aumentaba. Más de un pasajero cayó desmayado. Los ataques de Arde continuaban. No eran ataques físicos, sino ataques al miedo humano. Mentalmente les incitaba a que cometieran el crimen en su nombre, pero ninguno cedió. Algunos pasajeros sí miraban a Rubén, exigiendo una respuesta, y otros, deseando que acabe el calvario, le recordaban la promesa que había hecho. Y es entonces que Rubén vio a través de la ventanilla y notó una luz, una débil luz que hacía camino entre las nubes. El sol está amaneciendo.
Corrió hasta el intercomunicador, lo tomó y gritó: ¡Aguantar! ¡Está amaneciendo! ¡Está amaneciendo! De un costado de la nave, por las ventanillas no se veía nada, la noche más negra. Pero del otro lado, del lado oeste, esos rayos débiles del sol iban tomando fuerza. Se hacían camino e inspiraban a los pasajeros a aguantar, sabiendo que podrían vencer. Y Arde lo supo. Rápidamente, sin dejar que los primeros rayos del alba lo tocasen, cambió de forma. Tomó la forma de la silueta humana abandonando la gran serpiente. Desesperado, se dirigió hacia el centro de la nube y enrabiado gritó estrepitosamente. Primero fue condenado, desterrado, despojado de sus poderes por los dioses, por sus hermanos, y ahora humillado por unos insectos, por los humanos. El avión poco a poco estabilizó su vuelo. El capitán habló por el altavoz: «Señores pasajeros, hemos recuperado el control. Muchas gracias, señor. Muchas gracias, Dios». Y todos comenzaron a aplaudir y a vitorear de alegría. Rubén sintió que podía respirar nuevamente. Abrazó a Noemí y a Vera con fuerzas, pero una última vez, antes de que la voz desapareciera, escuchó un susurro en su mente: «Tú has sido el culpable de mi fracaso y cargarás contigo una pizca de mi sufrimiento». Y en lo profundo de las nubes, el ojo rojo parpadeó una última vez antes de desvanecerse. El resto del viaje terminó de una manera tranquila. Una vez en tierra, todos, sanos y salvos, se abrazaron a sus familiares y amigos, lloraron de alegría, y con el correr del tiempo fue una noticia mundial, tema de charla en varios programas televisivos, en podcasts paranormales, en radios, en todos lados. Esos pasajeros vivieron una situación demasiado traumática, algo que no se olvidarán jamás en sus vidas. Pero Rubén, el gran héroe, por las noches sufre alucinaciones con una sombra que lo atormenta. Sueña con dioses que lo castigan sintiendo un gran dolor, con un ojo rojo que lo acecha los días de lluvia. Lo único que lo sujeta y no lo hace caer en el abismo de la locura es un bebé, una niña, su hija, Vera.